Señoras señores, señores coñas sucubes del Ministerio de la Fruta, la Verdura, del Tiempo, bla, 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 bla. Pensamientos de Pascal. Ya saben ustedes que me gusta analizar los pensamientos de los filósofos a lo largo de la historia de la humanidad, que son perfectamente adaptables y actualizados a la realidad que estamos viviendo, porque como más de una vez les he comentado, todo retorna, es el eterno recomienzo, la maldición de Sísifo. Señoras y señores, todo es cíclico, nada es nuevo, nada es nuevo. Sencillamente se repropone de diferentes maneras, bajo diferentes aspectos, en diferentes circunstancias, pero si ustedes se molestan en estudiar la historia de la humanidad, se darán cuenta de que los problemas a los que nos enfrentamos hoy son los mismos a los que se enfrentaban hace 1500 años. Bien, déjenme hablarles de Pascal. Pensamientos. Las impresiones antiguas no son las únicas capaces de engañarnos. Los encantos de la novedad tienen el mismo poder. Señoras y señores, nosotros estamos vulnerables al engaño, y no necesariamente un engaño que procede del exterior, sino un autoengaño. ¿Cuántas veces usted se ha torturado recordando el pasado como un momento de su vida mucho más fértil, provechoso y feliz? ¡Qué feliz era antes de casarme! ¡Qué feliz era antes de entrar a trabajar para estos hijos de puta! ¡Qué feliz era! Si usted pudiera retroceder a aquel momento, muy probablemente ese concepto de felicidad que ahora tanto vanagloria y osana no sería tal, no brillaría tanto, cuanto menos de lo que brilla desde su actual perspectiva, más o menos pesimista, triste, depresiva. Ya saben ustedes lo que se dice, ¿no? La hierba del vecino siempre es más verde también. Bien, pues esto pasa también con nuestros propios recuerdos y nuestros propios periplos existenciales, que siempre nos parece que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y probablemente en algunos aspectos lo fue y en otros no. Porque efectivamente, esta puñetera manía maniqueísta, dicotómica que tenemos de dividir nuestra propia realidad y existencia es absolutamente falaz, falaz. O blanco o negro, o negro o blanco, o arriba o abajo, o gordo o flaco, o guapo o feo. No es así, no funciona así, señoras y señores. Es un percurso, la realidad y la existencia es un percurso gradual y continuo. Es una escala de grises al infinito. Y plantearse la propia realidad a trompicones, porque eso es lo que es, percibir la realidad en blanco y en negro y no en escalas, planteársela en blanco y en negro es percibir la realidad a trompicones, es decir, a hostias. Es como ir en un coche con el freno de mano echado. Básicamente, que cada vez que usted acelere, pum, 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 el coche le va a estar ahí, pum, pum, dando unas sacudidas, porque tiene usted ahí un freno de mano echado que no permite que las ruedas fluyan de manera regular, natural. Así funciona, señoras y señores, es como la suspensión. Seguimos hablando de vehículos. Imagínese usted que no tiene suspensión, entonces en cada pequeño bache, ¡pum!, se va a pegar la misma hostia que se pegaba con el freno de mano echado para arriba en vez de para adelante. Si usted tiene el coche con el freno de mano echado y va hacia adelante, ¡pum!, 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 va a estar ahí dándose golpes hacia adelante. Si no tiene suspensión a cada pequeño bache, ¡pum!, ¡pum!, usted va a saltar para arriba, porque no tiene el mecanismo que suavice esas irregularidades del camino contempladas ya en el propio tránsito. Resultado, va a acabar usted con la columna vertebral hecha una mierda. Y en este caso, entendamos por columna vertebral su propio entendimiento, su propia naturaleza espiritual, su propia capacidad de soportar este valle de lágrimas, porque no me cansaré nunca de repetir que esto es una forja de almas. Aquí no hemos venido a ser felices ni a triunfar. Aquí hemos venido a tragar quina, señoras y señores, y cuanto antes entendamos que tragar quina es lo natural, es lo normal, esto que repito siempre, yo me preocuparía si no estuvieras deprimido cuando se te ha muerto un familiar, o te han echado del trabajo, o te ha dejado la novia. Lo raro sería lo contrario. Alégrate de estar deprimido.
deprimido. Significa que más o menos sigue siendo sano, salubre psicológicamente, si no serías un psicópata. Bien, continuamos con Pascal. Dice: de ahí proceden las discusiones de los hombres que se reprochan bien el seguir las falsas impresiones de la infancia, bien el correr temerariamente tras las nuevas. La mentira de la memoria, que distorsiona la realidad. Nosotros recordamos las cosas después de haberlas elaborado a nuestro gusto, hacemos un pupurri, una mezcla del pasado, presente y las expectativas del futuro, y con eso elaboramos nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos no son puros, no son homogéneos, no recordamos las cosas tal y como sucedieron. Las recordamos tal y como las hemos elaborado en base a esquemas de pensamiento posteriores. Reinventamos incluso el pasado, de la misma manera en que lucubramos el futuro. Por eso estamos siempre absolutamente sometidos a una idea de la realidad que no tiene ninguna legitimidad. Ninguna, en absoluto. Y de la misma manera en que distorsionamos el pasado a través de la memoria, también distorsionamos el presente a través de opiniones masivas. El puñetero gregarismo, siempre les he dicho que el gregarismo es una maldición. Que en un mundo orgánico es muy difícil hacerse una idea de la realidad, pero les aseguro que es bastante más difícil hacérsela supeditado a una opinión masificada que a su propia opinión individual, porque al fin y al cabo usted es demiurgo de la realidad. Usted decide si quiere vivir en el infierno o en el cielo, o cómo tomarse un hecho más o menos disruptivo en su vida. Usted puede convertir en una auténtica tragedia que se le manche su camisa blanca, y al mismo tiempo puede hacer llevadero un accidente de tráfico, en el cual su coche está destrozado, siniestro total, y usted tiene una serie de heridas particulares. Bien, en función de su propio nivel de azúcar en la sangre, puede, de alguna manera, minimizar los daños de ese tremendo accidente, y en función también de su nivel de azúcar en la sangre, magnificar el hecho de que le ha saltado una mancha de churretón en la camisa blanca y montar ahí un pollo de Dios es Cristo. ¿Entienden lo que les quiero decir, verdad? Dice pues: no hay principio, por muy natural que sea, Pascal, incluso desde la infancia, que no se haga pasar por una falsa impresión, bien sea de la instrucción, bien de los sentidos. Los sentidos, señoras y señores, es como el tren de la bruja o la casa de los espejos, esos espejos cóncavos y convexos que le devuelven una imagen absolutamente distorsionada. Esos son sus sentidos. Vista, oído, tacto, gusto y olfato, como acabo de decirles, en función del nivel de su azúcar en la sangre, su vista va a interpretar y va a traducir en memoria y en pensamiento y en impresión un impacto fenomenológico, físico, lo va a traducir de una manera o la va a traducir de otra. Habrán días en que, dependiendo de su estado de ánimo, va a vivir usted la vida como si estuviera viendo su reflejo en un espejo cóncavo, y otros días en uno convexo. Y sin embargo, usted va a seguir siendo el mismo, pero su realidad va a ser absolutamente alterada por el hecho de que sencillamente usted esté predispuesto a registrar esa realidad de forma absolutamente variable y condicionada. Dice Pascal: unos dicen: ¿por qué habéis creído desde la infancia que un cofre estaba vacío cuando nada veíais en él? Habéis creído en la posibilidad del vacío así. Es una ilusión de vuestros sentidos fortalecida por la costumbre que debe ser corregida por la ciencia. Esto es el gato de Schrödinger, ¿no? Yo te digo que dentro de esta caja hay un gato, pero puesto que tú no lo puedes ver, existen dos realidades paralelas. Una en la que la caja está vacía y otra en la que está el gato. No hay manera de demostrarlo, a menos que abramos la caja, pero empíricamente esas dos realidades coexisten hasta que salgamos de dudas. Señoras y señores, Pascal en el siglo XVII estaba hablando de la teoría cuerdo-vibratorial de Schrödinger, físico cuántico puntero. Por eso les digo que no se ha dicho nada nuevo desde que el hombre es hombre y la mujena es mujena. Otros dicen: porque os han dicho en la escuela que no existe el vacío, han alterado vuestro sentido común, que lo comprendía tan claramente antes de esa mala impresión que hay que corregir recurriendo a vuestra primera naturaleza. ¿Quién ha engañado entonces, los sentidos o la enseñanza? Porque, señoras y señores, vivimos en múltiples engaños, no solamente el de nuestros propios sentidos, sino en los engaños de adoctrinamiento generado
por un sistema social, un conglomerado social que se arroga el derecho de oficialmente erigir una realidad institucional a la cual hay que adscribirse sí o sí, porque si no te adscribes estás fuera de la ley, o estás loco, o eres un conspiracionista o un negacionista. Esto es como, volviendo a Schrödinger, aquí tienes dos realidades posibles, que haya un gato o que no haya un gato en esta caja. Pero nosotros instituimos, establecemos social e institucionalmente que el gato existe en la caja. Con lo cual, a partir de este momento, tú debes creer sí o sí que hay un gato en esa caja. Porque si lo pones en duda, no solamente eres un pirao, un antisistema, o una persona de poco bien, susceptible de ser peligrosa, sino que además estás fuera de la ley. Porque nosotros hemos transformado en ley una percepción absolutamente arbitraria, pero hemos decidido que dentro de la arbitrariedad de esta realidad, absolutamente inconsistente, esta es la que rige. Y si tú no comulgas con las ruedas de molino que te queremos hacer comulgar, entonces estás fuera de la ley, fuera de aquí, pirado, loco, vete a un sanatorio o a la cárcel. Bien, señoras y señores, el hombre no es más que una criatura llena de error natural e indeleble, sin la gracia divina, la fe. Pueden ustedes interpretarlo teológicamente o sencillamente como una cuestión de empoderamiento de su propia naturaleza demiurga. Si son ustedes gnósticos y les produce prurito pensar o hablar de Dios, cosa que no deja de ser un prejuicio si ustedes se paran a pensar en lo que significa la divinidad. Nada le muestra la verdad al ser humano, todo le engaña. Esos dos principios de verdad, la razón y los sentidos, además de carecer ambos de sinceridad, se engañan recíprocamente. Los sentidos engañan a la razón con falsas apariencias y este mismo engaño que aportan al alma lo reciben a su vez de ella. Les paga con la misma moneda. Las pasiones del alma, señoras con señores, turban a los sentidos y les producen impresiones falsas. Mienten y se equivocan. Engañan deliberadamente o engañan por falta de capacidad de poder ir más allá de lo que están viendo, porque nosotros somos seres muy limitados. Dice Pascal, nunca nos atenemos al tiempo presente. Nunca. Nos produce un vértigo tremendo percibirnos atemporalmente. Si no nos ceñimos a los ritmos circasianos, ahora es mañana, ahora es tarde, ahora es noche, a nuestros horarios, comemos a las 2 de la tarde, cenamos a las 10 de la noche, hago pipí por la mañana, caca por la noche, si se me desregula algún ciclo puramente rutinario me colapso, me siento enfermo, la enfermedad, otra gran alucinación. Todo lo que sea reconocerse como un ser más allá del espacio y del tiempo nos produce vértigo. Nos anticipamos al porvenir como demasiado lento en llegar, como para apresurar su curso, o bien llamamos al pasado para detenerlo como demasiado rápido. Tan imprudentes que nos extraviamos en tiempos que no son los nuestros y no pensamos en el único que nos pertenece, que es este, ahora mismo. Este que ya ha pasado para mí, mientras ustedes ven el producto de mi presente. Y tan vanos que pensamos en aquellos que no son nada y escapamos sin reflexión al único que subsiste, que es ahora, 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 ahora. El tic-tac de un reloj no son las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, es ahora, 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 ahora. Todo lo demás, señoras con señores, es una pura alucinación. Es porque por lo general el presente nos hiere, nos hiere. Lo ocultamos a nuestra vista porque nos aflige y si nos es agradable sentimos verle escapar. Cuando se lo están ustedes pasando muy bien, el tiempo parece que, vamos, que pase volando. Y sin embargo, cuando usted está sufriendo, parece que no pase jamás. Alucinación total, el tiempo. Tratamos de retenerlo por medio del porvenir y pensamos en disponer las cosas que no están en nuestra mano para un tiempo al que no tenemos ninguna seguridad de llegar. Mañana, mañana, mañana. Todo lo que hago, todo aquello por lo que me reprimo, todo aquello que invierto es en base a un mañana. Una alucinación de futuro que es tan absolutamente improbable
como ese pasado que estamos decorando a nuestro gusto. Qué feliz era yo con 16 años. Y probablemente si ahora pudiera teletransportarme temporalmente a mis 16 años, estaría reviviendo lo putamente miserable y solo que me sentía en aquel momento. Que cada cual examine sus pensamientos. Los encontrará ocupados en el pasado o en el porvenir. Siempre es el pasado o el porvenir, nunca ahora, nunca ahora. No pensamos casi nunca en el presente, y si lo hacemos es solamente para tomar de él la luz con que ordenar el porvenir o recordar el pasado. El presente no es jamás nuestro fin, y sin embargo es lo único que tenemos. ¿Ven ustedes por qué somos seres suicidas por naturaleza? Negamos nuestra propia existencia con nuestro estilo de vida. De esta manera no vivimos nunca, pero esperamos vivir, y preparándonos siempre a ser felices es inevitable que no lo seamos nunca. ¡Qué gran tragedia, señoras con señores! ¡Qué gran tragedia! Somos tan desgraciados que no podemos encontrar placer en una cosa más que a condición de enfadarnos si sale mal. Lo que puede suceder y sucede con 1000 cosas constantemente, porque nosotros hacemos las cosas en previsión de que nos reporten algo. Es como si usted coge el tren, el transiberiano, para irse al lago Baikal, desde Moscú a los lagos Baikal, y se pasa una semana en el puto tren diciendo a ver cuándo llego al lago, a ver cuándo llego al lago. Y luego llega al lago y está delante de un lago, pero ¿qué pasa? Que esas 2 semanas que se ha tirado en el tren se ha perdido usted una serie de paisajes variados y maravillosos que merecerían 5 veces esa imagen del lago. Y se encuentra usted en el lago y dice, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces paga usted el billete de tren para volver a Moscú. Así es como vivimos la vida. Menospreciando el trayecto, que es lo único real. El trayecto es el presente. La meta es el futuro, que no vale lo que vale el presente. Es una barbaridad, señoras con señores, de qué manera hemos sido hackeados como seres humanos, espirituales y divinos, con el simple hecho de distribuir la vida en términos circasianos. ¡Malditos sumerios! ¡Malditos sumerios! Aquel que encontrase el secreto de regocijarse por el bien sin enojarse por el mal opuesto, habría resuelto la dificultad. Ese es el movimiento continuo. ¿Qué es el movimiento continuo? El presente. Presente, 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 presente. No pasado y futuro. Presente, 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 presente. No es bueno ser demasiado libre si no es bueno tener todas las necesidades. Todo es un término medio, lo dicen Aristóteles, Platón, todos los clásicos, los neoplatonistas, todos siempre se habla del término medio. Es un luogo común que dicen los italianos, pero es la puñetera realidad, señoras con señores. Todo es una cuestión de balance, de homeostasis. Y ahora vamos a hablar de globalismo, que me interesa mucho. Pascal sobre el globalismo. El atentado de salud pública y el crimen de lesa humanidad que estamos viviendo, el desprecio por las soberanías nacionales dentro de sus propios defectos de terruño provincial, pero que acaban revelándose lo más próximos a la libertad individual. Vuelvo a repetir, individualismo, en el buen sentido de la palabra, frente a gregarismo y comunismo, que es la pesadilla en vida. La tiranía, dice Pascal, consiste en el deseo de dominación universal y fuera de orden, que es precisamente lo que pretenden todos esos organismos multinacionales de fondos buitre que están dictaminando las políticas de nuestras soberanías nacionales ahora mismo, totalmente arrodilladas a esa mafia globalista. La tiranía consiste en querer por un medio lo que no se puede obtener por ningún otro. A hostias, básicamente. Se rinden diversos homenajes a los diversos méritos. Homenaje de amor al agrado, homenaje de temor a la fuerza, homenaje de convicción a la ciencia. Todos son homenajes a mecanismos sociales que pasan por menospreciar la propia naturaleza individual de aquellos ciudadanos que forman parte de ese colectivo para intentar resumirlos en una especie de realidad común absolutamente alucinatoria, lo que hablábamos sobre el gato de Schrödinger, ¿no? Hay muchas realidades que se pueden tener en cuenta igualmente válidas, pero nosotros estipulamos cuál es la institucionalmente válida, y si tú no te adscribes a ella, eres un proscrito. Bien, esa es la base del globalismo, esa es la base del Foro Económico Mundial, de la Agenda 2030 y de toda esta basura que estamos viviendo hoy en día, que pretende
privarnos de nuestros derechos básicos constitucionales. Valiente justicia, la que está limitada por un río, en el sentido de que nosotros, dentro de este contexto absolutamente alucinatorio, podemos llegar a validar una serie de leyes de convivencia en un territorio y eximirlas en otro. Esto es como aquel que decía, oye, tú eres virgen, y te dice, sí, pero tú no has tenido 5 novias, sí, sí. Entonces, ¿cómo me dices que eres virgen? Bueno, porque no las he tenido aquí. He tenido una novia en Portugal, otra en Inglaterra, otra en Francia, otra en Rusia y otra en Estados Unidos. Pero aquí en España, que es donde vivo, no he tenido novia. Así que si tú me preguntas aquí en España si soy virgen, te voy a decir que sí. Porque aquí, en este territorio, no he copulado. Bien, esta cosa absolutamente absurda es lo que tiene que ver, por ejemplo, con esa demagogia y ese doble rasero que tenemos ahora, por ejemplo, de elucubrar sobre la libertad multicultural, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de las feministas que dicen, no, no, pero vamos a ver, si estos señores violan, si tú que eres un señor de Pamplona violas, eres un hijo puta y te vas a la cárcel. Si el que viola es un señor que viene de Fez o que viene de Túnez, oye, ¿quién eres tú para juzgar cuál es su forma de relacionarse con el sexo opuesto? Son sus costumbres y hay que respetarlas porque no somos fascistas. Es decir, el tunecino que viola puede ser un violador en su tierra, pero no lo es aquí, en base a la bula papal que tiene por la logia que financia el hecho de que el nicho multicultural pasa por esa absoluta aberración y falacia, ¿no? Podríamos hablar también de la igualdad de género, de la memoria histórica, etcétera, etcétera. Todos nichos de mercados absolutamente aberrantes que van en contra toda lógica, toda consecución lógica de causa y efecto. Nada según la mera razón es justo por sí mismo, todo se tambalea con el tiempo. Porque la realidad, cuando está estipulada socialmente, evidentemente tiene fecha de caducidad. Aquello que hace 10 años era lógico, ahora parece que sea fascista. Todos esos señores que se despachaban por socialistas y progresistas que siempre decían no a la guerra, OTAN no, bases fuera, ahora son los que cuando usted le dice que esto de la guerra de Ucrania y de Rusia, esta farsa bélica, es una aberración, te llaman fascista, te llaman agitador de extrema derecha por antibelicista. Aquellos supuestos rojillos y progresistas que estipulaban en su catecismo dogmático e ideológico el antibelicismo ante todo, no a la guerra, ahora abogan por la guerra y llaman fascistas a aquellos antibelicistas que abogan por la paz. ¿Se dan ustedes cuenta de la absoluta aberración? Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará. Pues eso, señoras y señores, es lo que estamos viviendo ahora. Avalado por las instituciones e incluso impuesto so pena de censurarle a usted por delito de odio, cerrándole sus perfiles de comunicación o imposibilitándole su vida profesional. Y de eso algunos sabemos mucho. Bien, la costumbre, la equidad, por la mera razón de que es aceptada, es lo que marca la realidad. Gustave Le Bon decía eso, decía que el error, cuando se hace comunitario, se rige en una nueva realidad. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Es el fundamento místico de su autoridad, el que la retrotraiga a su origen la destruye. No hay nada tan culpable como esas leyes que corrigen las culpas. El que las obedece porque son justas, obedece a la justicia que él mismo se imagina, pero no a la esencia de la ley. Está concentrada totalmente en sí misma. Es ley y nada más. Punto. Y la ley no se discute. El que quiera examinar el motivo por el que lo es, por el que es una ley que se impone, lo encontrará tan endeble y tan leve que si no está acostumbrado a contemplar los prodigios de la imaginación humana, se admirará de que un siglo le haya proporcionado tanta pompa y consideración. El arte de criticar, de derribar los estados, consiste en hacer tambalearse las costumbres establecidas, profundizando hasta sus orígenes para poner de relieve su falta de autoridad y de justicia.
Hay que regresar, se dice, a las leyes fundamentales y primitivas del Estado, que una costumbre injusta ha abolido. ¿Qué es, señoras con señores, el wokismo o el progresismo? Es negar leyes naturales. Y cuando usted se pone de frente a la naturaleza, cuando usted pretende desafiar algo que con mucho está por encima de usted, puesto que usted forma parte de ese propio constructo que usted pretende deslegitimizar, acaba siempre mal. Y el progresismo, que lo llaman, y el wokismo, lo que hace precisamente es escupir sobre la propia naturaleza estructural de su existencia. Por lo tanto, es inviable y será siempre inviable. Podrán imponerlo, encarcelarnos, silenciarnos, difamarnos, estigmatizarnos, condenarnos al ostracismo, pero ellos están derrotados de base porque contra la naturaleza, señoras con señores, no hay nada que hacer. Y tarde o temprano, la homeostasis de esa realidad natural hará su trabajo. Y termino, señoras con señores. Sin embargo, el pueblo presta fácilmente oídos a estos razonamientos aberrantes por una cuestión de presión social. Sacude el yugo en cuanto lo reconoce y los nobles se aprovechan para destruirle y a los curiosos examinadores de las costumbres aceptadas. Por eso el más sabio de los legisladores decía que para el bien de los hombres hay que engañarles con frecuencia. Y otro buen político, cum veritatem qua liberetur ignoret expedit quod fallatur, que vendría siendo, cuando pregunta por esa verdad que debe liberarle, se considera que merece haber sido engañado. No conviene que note la verdad de la usurpación, ese borrego engañado. Ha sido introducida antaño sin razón y ahora se ha vuelto razonable por una cuestión de pura imposición. Hay que hacer que se la mire como auténtica, eterna y ocultar su origen si no se quiere que termine pronto. Por eso, señoras con señores, hoy usted tiene que tragarse que un señor, con todos sus cojones y su barba, se pueda ir a empadronar al ayuntamiento como señorita y usufruir de una serie de ayudas sociales por el hecho de que en aquel momento, por su propia autopercepción, ya es una señorita, a pesar de que sus testículos y su próstata demuestren lo contrario. Por una cuestión de pura autopercepción y de emocionalidad que aún, fíjense ustedes cómo este progresismo es fascista, no acepta ni tolera que yo me autoperciba zarigüeya, coprófaga, por ponerles otro ejemplo. Una ciudad, un campo de lejos son una ciudad y un campo, pero a medida que nos acercamos son casas, árboles, tejas, hojas, hierbas, hormigas, patas de hormigas, moléculas de las patas de hormigas y así hasta el infinito. Y todo eso se envuelve bajo el nombre de campo. Cuán falsa y falaz es nuestra forma de dictaminar cómo, dónde y cuándo tiene que ser nuestra realidad. Es peligroso decir al pueblo que las leyes no son justas, ya que solo las obedece porque las cree justas. Por eso hay que decirle al mismo tiempo que hay que obedecerlas, porque son leyes. ¡Punto! Ley marcial, impuesta por esos supuestos progresistas, que hasta hace poco eran antibelicistas y ahora azuzan a la guerra. Como hay que obedecer a los superiores, no porque sean justos los superiores, sino porque son superiores. De esta suerte, toda sedición queda prevista. Se puede hacer comprender esto, que es exactamente la definición de la justicia. Dice Pascal, y con esto termino, cuando considero la poca duración de mi vida absorbida en la eternidad precedente y siguiente, Pascal también flirtea con la idea de la reencarnación, memoria hospitis unios die praetereuntis, el pequeño espacio que ocupo e incluso que veo sumido en la infinitud inmensa de los espacios que ignoro y que me ignoran, cuando considero todo esto, me espanto y me asombro de verme más bien aquí que allá, porque no hay ninguna razón para que esté más bien aquí que allá, para que sea ahora más bien que entonces. ¿Quién me ha puesto en él? ¿Por orden y autoridad de quién este lugar y este tiempo me han sido destinados? Rebotaos, señoras con señores, estamos rebotaos. Si nuestra condición fuese realmente feliz, no habría que distraernos de pensar en ella. Y precisamente esta sociedad está basada en distraernos permanentemente de nuestra condición, basándose en nuestra infelicidad y en nuestro miedo.